Buenas noches, Colombia. Les habla su locutor Ernesto Guevara Manrique y un equipo de trabajo profesional en el contexto regional. El profe Jesús Andrés Mariñez, la profe Angelicet Díaz Bolaños y nuestra psicóloga Luz Marina Pino Rivera. Bienvenidos a su programa Gotas de Conciencia. Hoy platicaremos de un tema delicado que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero no siempre se le presta atención necesaria. Además de afectar a millones de estudiantes, como el reclutamiento de menores por grupos armados, cada uno de nosotros vive en su propio mundo, pero alguna vez nos detenemos a pensar, ¿cómo crees que es la vida de un joven en una zona de conflicto? ¿Qué retos se enfrentan otros estudiantes que no tienen la misma oportunidad? ¿Alguna vez has estado o pensando en lo que otros jóvenes tienen que sacrificar para seguir estudiando? Hoy analizaremos estas preguntas y más. Nos encontraremos con respuestas en ámbitos como el social, el económico, el cultural, el familiar y el emocional. Quédense y juntos descubriremos y entenderemos lo que ocurre en un conflicto que no es de todos. ¡Empecemos! Claro que sí, Ernesto, pero antes, un saludo especial para los oyentes que siempre nos acompañan. Me gustaría hablar un poco acerca del departamento del Cauca, en donde el reclutamiento forzado de jóvenes sin importar la edad no cesa. Hoy se adoptan diferentes modos violentos: manipulación por redes sociales, presión comunitaria, la pobreza, la falta de apoyo gubernamental y la disputa entre N cantidad de grupos armados ilegales. En este territorio, el Estado Mayor Central de las FARC, el ELN, la Segunda Marquetalia y otros actores usan el reclutamiento como herramienta de control territorial, afectando de forma desproporcionada a la población en general. El conflicto armado por territorio y diversas modalidades del manejo de la economía ilegal erosionan el tejido social, generando desplazamiento forzado y afectan profundamente la autonomía y sostenibilidad de las comunidades locales. La siembra del cultivo de coca y marihuana se mantienen como las principales fuentes de financiación para las estructuras armadas ilegales, sin mencionar la extracción ilegal de oro y otros minerales que representan otra fuente significativa de ingresos para los grupos armados. Y por último y no menos importante, hablaré de las tipologías de reclutamiento forzado en el contexto del conflicto armado colombiano, que pueden clasificarse en tres grandes modalidades. La primera, forzado; segunda, inducido; y por último, la cultural. El forzado es la imputación por la fuerza y se caracteriza por el uso de la violencia directa, amenazas, secuestros o presión armada para el reclutamiento de jóvenes. Reclutamiento inducido consiste básicamente en la seducción y manipulación. Los grupos armados utilizan promesas engañosas para atraer a menores como ingresos económicos, poder, protección frente a otros actores, estatus social y accesos a otros objetos de consumo como motocicletas, celulares o armas. Y por último, el reclutamiento cultural. Es la apropiación del terreno simbólico. Este tipo de reclutamiento se basa en la normalización de la presencia armada como parte del entorno social y cultural. En algunas comunidades indígenas o rurales, donde los actores armados llevan décadas operando, los niños y adolescentes crecen con la idea de integrarse a un grupo armado y es una forma legítima de vida o incluso defender el territorio. ¿Qué les parece estas joyitas? Pero antes de continuar, vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por la invitación a la emisora Gotas de Conciencia. Mi nombre es Angelicet Díaz. Lo que me motiva a contar mi historia es que las personas puedan ver más allá de lo que se llama una zona roja. Porque sí, hay dolor, pero también hay amor, familia y unión. Mi infancia fue muy bonita mientras duró. Viví en Caquetá del Chairá hasta los 4 años, rodeada de mi familia, de mis primos y de mis hermanos. Corríamos, pero también jugábamos con tierra y vivíamos tranquilos y felices. Pero un día todo cambió.
la guerrilla llegó y nos sacó de nuestras casas sin previo aviso. No hubo tiempo de empacar ni decidir qué llevar o qué dejar. Salimos con lo poco que teníamos puesto, dejando atrás todo, nuestra casa, nuestras cosas y sobre todo nuestra vida. Llegamos a Mercaderes Cauca buscando seguridad, pero allí la historia se repitió. Crecí viendo miedos en las calles, escuchando llantos, viviendo con la angustia de no saber qué podía pasar al día siguiente. A los 7 años, mi vida volvió a romperse. Perdí a mi papá. Desde entonces crecí con un vacío imposible de llenar. Mientras mi mamá salía a trabajar, nosotros también tuvimos que hacerlo desde muy pequeños. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? En el pueblo la presencia de la guerrilla era constante. Dejaban comunicados, imponían reglas y hablaban de limpieza. La gente vivía con miedo, a veces se llevaban a las personas, algunas regresaban y otras no. Uno aprendía a guardar silencio, a obedecer y sobre todo a sobrevivir. Pero lo más duro aún estaba por venir. A los 18 años, la violencia me arrebató a mi hermano. Ese dolor me cambió por completo, me volví más sobreprotectora y desconfiada. Empecé a alejarme de las personas porque sentía que en algún momento me iban a hacer daño. También todo empezó a desaparecer una y otra vez. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir cargando yo todo sola y decidí buscar ayuda. Ahí empezó otro capítulo de mi vida, uno que ni yo misma sabía cómo iba a terminar. Y seguimos acá en su emisora, Gotas de Conciencia. Analizando el caso de Angie, a nivel emocional, podemos decir que es una mujer resiliente, con una historia de vida muy significativa, con connotaciones negativas en su infancia hasta su adolescencia, con duelos no elaborados debido a la muerte de su padre y de su hermana. Como consecuencia, le da incertidumbre la pirotecnia, se alejó de las demás personas, no confía en nadie, duda de todo el que se le acerque. Miente cuando le preguntan algo relacionado a su vida. En ocasiones presenta ansiedad, miedos, trastorno de adaptación debido a la experiencia vivida. Extraña su pueblo, Mercaderes Cauca, las personas y su cultura artística. Recibe tratamiento por psicología debido a su trastorno de estrés postraumático. Expresa, me quitaron el amor de padre, mi vida hubiera sido otra si no estuviera la guerrilla. Y seguimos acá en su emisora Gotas de Conciencia. Analizando el caso de Angie, nuestra compañera y locutora, podemos hacer una reflexión en la cual nos lleva a decir que Mercaderes, en el sur del Cauca, pueblo de música, chirimía y de herencia artística. Por el contrario, su cultura se ha visto enajenada por el reclutamiento forzado, lo cual ha fracturado el tejido social de la comunidad. Cuando un menor es reclutado, se le vulnera el derecho al juego, a la educación y en especial a fortalecer su vínculo familiar. En el relato de Angie se evidencia que las secuelas no terminan cuando sale del conflicto. El miedo y la ansiedad persisten y son huellas de un entorno que fue golpeado por la violencia. Termino esta reflexión manifestando: abogar por la infancia en Mercaderes Cauca es proteger la música que aún quiere sonar en el alma y en el corazón. Agradezco por la confianza. Tu historia es una prueba de tu resiliencia. Lo que has contado ayuda a entender una realidad que muchas personas ignoran. Si quieres saber la segunda parte de esta historia, no olvides seguirnos. Por ahora, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias al equipo de trabajo, como al profe Jesús, la profe Angie y la psicóloga Luz Marina. No olviden seguirnos y compartir este contenido. Se despide su fiel amigo Ernesto.
Hasta la próxima.